Nosotros aquí todas somos madres solteras. Yo, pues, mi papá de mis niños me dejó. Ella, su esposo murió, el de ella también. O sea, el mío es como que también pues esté muerto porque no les ayuda en nada. Yo dejé mi familia, mis hijos, mi mamá, mis hermanos. Hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Dos, mi mamá, mis hermanos. Bueno, todo lo que tengo lo dejé allá. Pero pienso llegar a Estados Unidos para ayudarles mucho, porque Honduras está bien malo. No hay trabajo, tenemos gastos, muchos gastos, todo está malo, malo. ¿Qué es lo que más miedo les da? Miedo. De este viaje. Que nos secuestren porque... Que nos vayan a secuestrar. Que nos secuestren. Porque no tenemos cómo pagar un rescate. Sí. Porque sí piden mucho dinero. Y no tenemos para pagarnos. Esto ya no es sueño, sino que es pesadilla del sueño americano. Porque, o sea, bueno, lo que tienen que pasar en México, extorsiones, asaltos, violaciones, y aunado ahorita pues el secuestro. Se calcula que 6 de cada 10 mujeres son abusadas sexualmente en su viaje a los Estados Unidos. Dalila, de El Salvador, tiene tan solo 17 años. Nos asaltaron los ladrones, le pegaron a mi tío, le robaron todo, a unos muchachos que venían, los compañeros, les quitaron los pantalones, ropa, la camisa, zapatos, todo les quitaron. Y luego a mí me violaron y un montón de cosas hicieron ellos. Aquí era el lugar donde los asaltantes ya se escondían atrás de los vagones, y ya como el migrante pasa por este lado o venía por las vías, ya le salían y ya sea que los metían atrás de los vagones o si no se los llevaban hacia el fondo. Mi hijo siempre decía cuando su papá que él quería una moto, pero una motito así, de esa. Yo le decía, mire mi amor, cuando yo llegue a Estados Unidos se la voy a comprar. Y bueno, mi primer sueldo que haga, bueno, no voy a comprar la moto de él, sino que yo tengo una promesa y la voy a hacer. En este libro se lleva un registro de las mujeres que han pasado por los albergues de migrantes. También se registran los abusos que les han cometido en su camino. Mariela es una psicóloga voluntaria que trabaja con estas mujeres. Es muy difícil ese trabajo, realmente no pasa día que sienta ese dolor y ese malestar. Una jovencita de 17 años, hondureña, que viene con su pareja, está embarazada de 2 meses, y en el basurero se encuentra con 4 individuos. A los hombres los despojan de sus pertenencias, de su ropa, y obviamente a la chica también. La violan 3 hombres frente a su pareja, frente a sus compañeros. Las mujeres que salen de sus países se inyectan una solución anticonceptiva, digamos. Ayer precisamente una niña de 14 años me preguntaba si aquí pueden darle esa inyección. Ya vienen predispuestas a que las pueden violar, entonces se inyectan, y en caso de que sean abusadas sexualmente, pues al menos saben que no van a quedar embarazadas, ¿no? A mí me convenció mucho porque mis hijos empezaron las clases. Pues no tenía para ajustar a comprar todo lo que ellos necesitaban, sus útiles. Y pues eso me hizo sentir muy mal. Dije, no, yo tengo que viajar para Estados Unidos para poder darle a mis niños todo. Porque es lo que más deseo en la vida. Que ellos tengan lo que yo no pude tener, mis estudios. Entonces,
No, pues Vale, porque te hagas lágrimas. Eso fue lo que me motivó a viajar a Estados Unidos. Claro. Y sí sé que voy a llegar. Para nosotros fue muy sorprendente por primera vez escuchar cuál era la respuesta a la pregunta de ¿qué es lo más terrible que pasa en México? ¿Qué es lo? Dicen el secuestro. Esto antes de que sucediera el hallazgo en Tamaulipas, ¿no? Se escuchabas, ¿no? Que de repente hubo un enfrentamiento y 23 personas estaban secuestradas. Nunca sabías esas personas quiénes eran, porque generalmente con un secuestro pues nunca existe esta cosa de no saber quiénes son. Pero bueno, no sabían porque justamente venían de Centroamérica. ¿Quién sabe qué les habrá pasado cuando los liberaron? Los deportaron, siguieron para adelante. Y son anónimos entre los anónimos. Bueno, yo creo que nos recuerda Extremas. que somos hijos e hijas de la violencia. Cuando eres producto de la violencia, ¿qué es lo que le está pasando a México? Nos gusta decir que somos un país afectivo, amoroso, alegre, tal, y lo somos, ¿no? Pero también somos profundamente esquizofrénicos. Y lo que he visto en mis investigaciones periodísticas en las fronteras es justamente que la mayoría de los victimarios fueron víctimas de violencias extremas. La ausencia de redes sociales, la ausencia de afectos, de la empatía de la que tú estabas hablando hace un rato, lo que les dice es que la vida humana no tiene ninguna valía. Y entonces ellos reproducen estos valores de la violencia, porque la violencia en nuestro país, ¿no?, ya es un valor. Yo he entrevistado a los tratantes que manejan los pequeños burdeles con jovencitas, niñas y mujeres de Guatemala, ¿no? Cómo las explotan y cómo las van reciclando. Todos ellos, todos fueron abusados en la infancia. Es decir, no justifico que ahora sean agresores porque fueron agredidos. Pero estamos replicando lo que construimos. Es decir, somos un producto de esta ausencia de importancia del valor de la vida, del valor del amor. Cada vez tenemos menos herramientas emocionales para comprender el dolor de los otros y las otras, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, más allá de la injusticia, de la incapacidad del sistema de justicia penal en México, que tiene que reestructurarse, la empatía y la transformación del país en este tema tiene muchísimo que ver con entender que los otros somos nosotros. Es decir, que eso, exactamente por lo que empezó la conversación, quienes vienen del sur, ¿no?, una vez que pisan nuestra tierra se convierten en nosotros también, porque nosotros vamos al norte otra vez, ¿no? Nos regresa como a dos temas fundamentales. Uno es de las políticas públicas, evidentemente, de la perversidad no solamente del gobierno norteamericano, sino de todos los gobiernos del mundo, en su doble discurso sobre la migración, ¿no? Es decir, cuando hay posibilidades de explotar laboralmente y lograr que abdiquen a sus derechos seres humanos de otros países, es decir, los otros son explotables, los otros son esclavizables, porque nuestra dinámica económica nos lo permite, los voy a traer, los voy a explotar y los voy a desechar nuevamente. Bueno, lo que están generando con estas dinámicas de traer a la gente a las pizcas, porque los aceptan legal e ilegalmente, ¿no?, a las maquiladoras, etcétera, es generar esta esperanza. Y parece que es una paradoja, pero así es. O sea, la gente sigue sonriendo, ¿no? Y las chavas ya saben que se tienen que inyectar para no quedarse embarazadas. Hay mujeres que yo he entrevistado y seguramente tú te las encontraste que traen condones, jovencitas, adolescentes, y que cada vez que las van a violar dicen es que a lo mejor tengo SIDA. Y tratan de que el violador utilice el condón. Lo que ellas están tratando de hacer es salvar su vida. Para ellas tiene más sentido que para el resto de la humanidad. Y eso es lo que a mí me mueve muchísimo, es cómo lograríamos que las y los mexicanos entendamos que en la medida en la que la vida de los otros es importante, la nuestra se vuelve también más valiosa. Creo que cuando nos confrontamos con migrantes que vienen de Sudamérica, este doble discurso se potencia, porque por un lado los vemos como nosotros mismos, como parte de nosotros, pero en el sentido de nosotros no valemos con respecto a Estados Unidos. O sea, no podemos hacerles ver lo positivo que puede ser convivir entre latinoamericanos, en fin, darle el valor que sí tiene el lugar sin caer en el patrioterismo. Tú no les pusiste los invisibles por casualidad, ¿no? Es decir, esa invisibilidad se construye justamente a partir de la noción
de que somos un país de 105 millones de personas, donde 50 millones viven en la pobreza y 30 millones de esos viven en la pobreza extrema, ¿no? Muy parecida a la de Mozambique, donde la gente no puede comer ni una sola vez al día. En ese sentido, esa invisibilidad se construye así. Es decir, los pobres y las pobres de México que no tienen acceso a ser migrantes dentro de su propia patria, también tienen miedo de que los otros que vienen les quiten lo poco que tienen o lo que no tienen o lo que consideran una posibilidad de tener. Y muchas de esas personas que piensan así están en la frontera y de pronto se vuelven delincuentes. Entonces, por eso tenemos que regresar, cada vez que hablamos de migración, tenemos que hablar de qué dinámicas sociales necesitamos tener para abatir la pobreza en este país. Sería bueno y creo que sería necesario poder descargar toda esta indignación que nos producen ver estas imágenes que yo creo que a todos nos producen indignación. No creo que haya insensibilidad por parte de la población. Yo creo que más bien hay un desconocimiento de cómo poder hacer algo. Lo que más admiré de toda esta experiencia es la gente que les ayuda, las mujeres que ayudan a mujeres y las mujeres que se echan este viaje allá, a los Estados Unidos. La mayoría son madres, entonces lo dejan justamente para darles a sus hijos algo. Y al único que se encomiendan es a Dios. No hay mejor lugar de donde agarrarse. O sea, es lo único que es una constante y lo repiten siempre, para todo. Están con el mantra, ¿no? Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y pues a ver, imagínate las noches. Y arman un compañerismo tremendo, ¿no? Este es un tema también muy delicado. El asunto de la prostitución siempre se está debatiendo en tanto es algo que se ejerce voluntariamente o no, y hay esta línea en donde en qué momento es una salida mejor para una mujer, en fin, ¿no? Pero también ahí como sociedad estamos dejando de lado esa discusión. Fíjate que se está normalizando, justo lo que acabas de sacar, yo creo que es importante, entrevistando, a lo mejor también ustedes encontraron a especialistas, los que trabajan con las y los migrantes, pero entrevistando a algunos defensores de derechos humanos en la frontera sur de México, lo que encontré es estos argumentos que además me parecieron muy peligrosos, que es una alarma roja constante, en la que uno de estos jóvenes voluntarios, ¿no?, de los defensores de derechos humanos me decía en Tapachula, bueno, lo que pasa es que mira, hay mujeres que ya se ponen de acuerdo con su esposo desde Guatemala o desde Honduras y deciden que ella va a tomar anticonceptivos y que si ya, en vez de que la violen, pues por lo menos mejor que se prostituya 2 o 3 semanas, les da dinero y entonces ya pueden cruzar, etc. Entonces yo lo veía argumentando esto con una cara de, bueno, pues eso es, ¿no? Totalmente racionalizado, exactamente, ¿no? Lo racionalizó y dijo, bueno, pues es útil para ellos, está bien, ellos deciden, tal. Entonces me toca la posibilidad de entrevistar a esta jovencita de la que la hablaba. Entonces no era una mujer, tal. Era una chavita de 17 años, entrada en 14 en términos de su madurez emocional, intelectual, etc. Y el marido, un cuate de 30 años, que le dijo, oye, mira, te van a violar. Ella me lo dijo, ¿no? Mira, te van a violar, mejor lo hacemos así y yo cobro. El que la estaba explotando cerca de la casa de los migrantes durante 3 semanas era su marido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el discurso, ¿no?, con la manera en que se explican estas cosas. Y me parece que también ahí juegan un papel muy importante quienes dedicados a la migración de pronto argumentan que, bueno, las mujeres hacen lo que pueden y es la manera de sobrevivir. Es como la trampa de los males, escoger el menor, ¿no? Exactamente, y hay que ver quién está poniendo la trampa y qué valores culturales se están perpetuando dentro de esas trampas. Tanto se maneja el discurso de que son criminales, de que son, bueno, el término de legalidad y todo lo que eso lleva, en donde me imagino que también hay una sensación inconsciente de que hay que pagar eso. Yo soy de entrada culpable, entonces me desfaso con mi propio cuerpo. Entonces esta es mi cuota. Finalmente, pues sí, estoy haciendo algo malo. No puedo pedir que se me respete. Mi madre, cuando éramos niños, nos decía, tú llegaste al mundo para dejarlo mejor de cómo lo encontraste. Tienes que encontrar las razones para seguir adelante. Y me parece que es todo, ¿no? O sea, cómo encontramos nuestras razones personales para seguir adelante y para que el mundo importe y para mirarnos a los ojos y saber que cuando miras a los ojos a otra persona te reconoces en ella, pero también la reconoces como diferente, ¿no? Y es como encontrarle sentido a la vida, no necesariamente a través del sufrimiento, por supuesto, ¿no?, aunque muchos lo descubren así. Pero yo no me encuentro en ningún lugar
más apasionada por la transformación como en mi país. O sea, me fascina viajar y estoy en esos países y comparto muchísimo y aprendo, y hay veces que digo, wow, qué bien se vive en Suecia, y me invitan a quedarme a vivir allá y me dan una beca y digo, caray, puedo caminar tranquilita por los parques sin miedo a que me metan un balazo, que me siga un malo, o Noruega, tal, no sé, España. Y de pronto digo, no, y esto es un país delicioso, es sabrosísimo, ¿no? Está lleno de posibilidades, y yo creo que todo el tiempo estamos viendo la esperanza como de estas florecitas que crecen en medio de la banqueta y la revientan de pronto, aunque parezca imposible que la reventaran. Y bueno, ya que aquí nos tocó vivir. Bueno, pues ya que está... Claro. Tenemos que decir esa frase. ¿Verdad? Pues yo creo que hay algo que podemos... Bueno, nos tocó nacer y elegimos vivir aquí, ¿no? Por lo menos nosotros en este contexto. Sí, exacto. Por la razón que sea. Sí, porque sí es un contexto privilegiadísimo, o sea, de poder ir, ver, salir y ver, comparar y decidir regresar. ¿Qué te hace quedar y seguir trabajando y seguir luchando? Justamente la noción de saber que tú tienes la posibilidad de ser ciudadano o ciudadano del mundo. Y es lo que queremos para las y los demás. Es todo lo que queremos, ¿no? Que puedan compartir esa noción, ¿no? A la que tienen derecho, ¿no? Es como la libertad. Cuando la tienes y la reconoces y la ejerces, sabes lo maravillosa que es, y entonces quieres que todos y todas la tengan, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Compartir el Mexican Dream. el sueño mexicano con Latinoamérica, ¿no? Desde una perspectiva distinta. Y yo sí creo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que revertir el orden, subvertir el orden.